Mi hijo gritó, ¿dónde vamos a vivir?, cuando me negué a ceder mi casa a la familia de mi nuera. ¿Alguna vez has dado tanto de ti que has olvidado quién eres? Me llamo Margaret y, durante 35 años, he sido una madre que siempre decía que sí a todo. Sí a recogerlos a altas horas de la noche. Sí a préstamos de emergencia, sí a cuidar a mis nietos todos los fines de semana. Pero cuando mi hijo se casó con Elena, todo cambió. Su familia no solo quería mi ayuda, querían mi casa. La casa que mi difunto marido y yo construimos con nuestras propias manos, la casa donde crié a mis hijos, la casa que guardaba todos los recuerdos preciosos de nuestra vida juntos. Cuando finalmente dije, no, por primera vez en mi vida, mi propio hijo me miró a los ojos y me gritó unas palabras que me rompieron el corazón. Lo que sucedió después cambió nuestra familia para siempre y me enseñó la lección más dura sobre el amor, los límites y lo que realmente significa ser una buena madre. ¿Qué harías si tu propio hijo intentara quitarte la vida? Esta mañana, de pie en mi cocina, todavía puedo oír la risa de Robert resonando entre estas paredes. Han pasado 23 años desde que murió mi marido, pero esta casa mantiene vivo su recuerdo en cada rincón. Compramos este terreno cuando David solo tenía 3 años, cuando no era más que un solar vacío con una valla torcida y hierba silvestre creciendo por todas partes. Robert trabajaba turnos dobles en la fábrica mientras yo limpiaba casas en el centro, y cada centavo que ahorrábamos lo invertíamos en construir la casa de nuestros sueños. Recuerdo que llegaba a casa con las uñas llenas de tierra, y me enseñaba los cimientos que había construido ese fin de semana. Lo hacíamos todo nosotros porque no podíamos permitirnos contratar a un constructor. Robert aprendió fontanería con libros de la biblioteca y yo aprendí a pintar observando a mi vecina arreglar su garaje. El salón en el que estoy sentada ahora fue la última habitación que terminamos. Robert me sorprendió llevándome en brazos como si fuéramos recién casados, aunque ya llevábamos 8 años de matrimonio. David corría por las habitaciones vacías, con sus pasos resonando contra la pintura fresca, reclamando el dormitorio más grande como suyo. Aquellos fueron los días más felices de mi vida. Esta casa no es solo 4 paredes y un techo. Es donde David dio sus primeros pasos, donde celebramos todos los cumpleaños y navidades. Es donde Robert y yo planeamos nuestro futuro durante las conversaciones nocturnas en el porche trasero. Es donde lo abracé durante sus últimos meses, cuando el cáncer le quitó las fuerzas, pero nunca su amor por este lugar. Después de la muerte de Robert, todos me dijeron que vendiera la casa. Decían que era demasiado grande para mí sola. Demasiados recuerdos, demasiado mantenimiento. Pero no podía desprenderme de ella. Esta casa era nuestro legado, nuestra prueba de que 2 personas sin nada más que amor y determinación podían construir algo hermoso juntas. David creció comprendiendo lo que este lugar significaba para nuestra familia. Me ayudaba a pintar las contraventanas cada primavera y a rastrillar las hojas cada otoño. Cuando se marchó a la universidad, me prometió que siempre consideraría este lugar su hogar, sin importar dónde le llevara la vida. Le creí totalmente. Ahora, mientras recorro las habitaciones llenas de fotografías y muebles que Robert y yo elegimos juntos, me pregunto si David recuerda esas promesas. ¿Recuerda cuando ayudó a su padre a instalar los armarios de la cocina? ¿Recuerda las cenas familiares alrededor de esta mesa, donde compartíamos nuestras esperanzas y sueños? La casa tiene buena estructura, como solía decir Robert. Los cimientos son sólidos, el techo es resistente y todas las reparaciones se han hecho con amor. La he mantenido con mucho cuidado a lo largo de los años, tratándola como el tesoro que es. El jardín que plantó Robert sigue floreciendo cada primavera, y el viejo roble del patio trasero ha crecido lo suficiente como para dar sombra a todo el porche. La gente suele preguntarme si me siento sola viviendo aquí sola. La verdad es que nunca estoy sola. La presencia de Robert vive en cada habitación y nuestros recuerdos bailan por cada pasillo. Esta casa es mi santuario, mi paz y mi conexión con el hombre que me amó incondicionalmente durante 25 años. Pero últimamente, siento que algo está cambiando. David llama más a menudo, haciendo preguntas sobre el valor de la casa, su tamaño, su ubicación. Al principio, pensé que solo estaba preocupado por mi bienestar.
Ahora empiezo a preguntarme si hay algo más detrás de su repentino interés por la casa que marcó toda su infancia. David conoció a Elena en una cafetería del centro, y desde el momento en que me llamó para hablarme de ella, noté algo diferente en su voz. Tenía 32 años y había salido con varias mujeres a lo largo de los años, pero ninguna le había hecho parecer tan completamente cautivado. «Mamá, es increíble», me dijo durante aquella primera llamada. «Está estudiando para ser enfermera, le encantan las películas antiguas, como a ti, y hace una sopa deliciosa que me recuerda a la que tú preparabas cuando estaba enfermo». La felicidad en su voz era contagiosa, y me sorprendí sonriendo mientras me describía sus primeras citas. Elena provenía de una familia muy unida que había emigrado de Guatemala cuando ella tenía 12 años. Sus padres, Carlos y María, regentaban un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, y Elena había trabajado allí durante toda la secundaria y la universidad para ayudar a mantener a sus hermanos menores. David admiraba su ética de trabajo y su devoción por su familia, cualidades que le recordaban cómo Robert y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Cuando David me presentó a Elena por primera vez, me cautivó inmediatamente su cálida sonrisa y sus modales respetuosos. Elogió mi casa, hizo preguntas interesantes sobre las fotos familiares que había sobre la chimenea e insistió en ayudarme a recoger la mesa después de cenar. Parecía genuinamente interesada en las historias de la infancia de David y se reía en los momentos adecuados cuando yo contaba anécdotas embarazosas sobre su adolescencia. «Tu hijo habla constantemente de ti», me dijo Elena mientras trabajábamos juntas en la cocina. «Dice que eres la mujer más fuerte que conoce, y ahora entiendo por qué». Sus palabras me conmovieron profundamente, y empecé a comprender por qué David se había enamorado tanto de esta joven encantadora. Durante los meses siguientes, David y Elena se hicieron inseparables. Él empezó a llevarla a las reuniones familiares y ella encajó perfectamente con nuestros parientes. A mi cuñada Grace le gustaba especialmente la compañía de Elena, y pasaban largas horas conversando, comparando recetas y compartiendo historias sobre sus diferentes orígenes culturales. David empezó a hablar de matrimonio después de 8 meses de relación. Me pidió mi opinión sobre anillos de compromiso y lugares para celebrar la boda, y me di cuenta de que tenía pensado pedirle matrimonio pronto. La alegría que se le veía en la cara cuando hablaba de su futuro juntos me recordaba a Robert cuando éramos jóvenes y planeábamos nuestras vidas. «Quiero darle todo, mamá», me dijo David una noche mientras estábamos sentados en el porche de mi casa. «Se merece el mundo y yo quiero ser el hombre que se lo dé». Sus palabras eran bonitas, pero había algo en su tono que me inquietaba, aunque no sabía muy bien por qué. Elena parecía querer de verdad a David, y, lo que es más importante, parecía comprender y apreciar su bondad. Nunca le presionó para que le hiciera regalos caros o le invitara a citas lujosas, y siempre me trató con respeto y cariño. Cuando David finalmente le pidió matrimonio la mañana de Navidad en mi salón, con toda la familia de Elena presente, lloré de pura felicidad. El periodo de compromiso estuvo lleno de preparativos para la boda y sueños sobre su futuro juntos. Elena venía a cenar una vez a la semana, y discutíamos ideas para los centros de mesa y opciones para el menú. Ella parecía emocionada por formar parte de nuestra pequeña familia, y yo estaba deseando tener una nuera que aportara nueva vida y energía a nuestras tradiciones familiares. Pero a medida que se acercaba la fecha de la boda, empecé a notar sutiles cambios en la dinámica entre David y Elena. Ella empezó a hacer comentarios casuales sobre el tamaño de mi casa y el espacio que tenía para una sola persona. David cambiaba rápidamente de tema, pero yo veía cómo él absorbía sus palabras con expresiones pensativas que me hacían preguntarme qué conversaciones tendrían en privado. Elena nos invitó a David y a mí a cenar al restaurante de sus padres un viernes por la noche, que era muy concurrido, y yo estaba emocionada por conocer por fin a la familia de la que ella hablaba con tanto cariño. El restaurante era cálido y acogedor, con decoraciones coloridas y los aromas más increíbles que flotaban desde la cocina. Carlos y María me recibieron con auténtica cordialidad y enseguida me sentí acogida por su hospitalidad. La velada comenzó de maravilla.
María había preparado una cena especial con todos los platos favoritos de Elena desde su infancia, y Carlos nos deleitó con historias sobre su viaje a Estados Unidos y las dificultades de empezar un negocio desde cero. Me emocionó profundamente su resiliencia y me impresionó cómo habían construido una vida exitosa en un nuevo país sin perder sus tradiciones culturales. Los dos hermanos menores de Elena, Sofía y Miguel, eran encantadores y respetuosos. Sofía, que estudiaba educación en la universidad local, me recordaba a Elena por su ingenio y su carácter cariñoso. Miguel, que aún estaba en el instituto, era claramente el cómico de la familia y hacía reír a todos con sus imitaciones de los clientes habituales. A medida que avanzaba la noche, la conversación derivó naturalmente hacia la próxima boda de David y Elena y sus planes de futuro. David mencionó que estaban buscando apartamentos en el centro de la ciudad, tratando de encontrar algo asequible desde donde Elena pudiera desplazarse fácilmente al hospital donde había conseguido un puesto de enfermera. Los apartamentos son muy caros hoy en día, dijo María con un suspiro. Y son muy pequeños. Las parejas jóvenes necesitan espacio para crecer, para formar una familia. Me miró con una sonrisa cómplice. Margaret, eres muy afortunada por tener una casa tan bonita y grande. Debe de ser maravilloso tener todo ese espacio. Estuve de acuerdo en que me sentía afortunada de vivir en la casa que Robert y yo habíamos construido, pero algo en su tono me hizo sentir un poco incómoda. Carlos asintió con entusiasmo y empezó a hacer preguntas detalladas sobre mi barrio, el tamaño de mi terreno y cuántos dormitorios tenía. Su interés parecía ir más allá de la simple conversación cortés. Elena nos ha dicho que tu casa tiene 4 dormitorios, dijo Sofía con inocencia. Es mucho espacio para una sola persona. ¿Alguna vez te sientes sola en una casa tan grande? Su pregunta me pareció cargada, aunque su sonrisa seguía siendo dulce y sincera. David rápidamente cambió de tema, pero me di cuenta de que Elena lanzaba miradas significativas a sus padres durante el resto de la comida. Cuando Carlos mencionó lo difícil que era para su familia pagar el alquiler de su casa actual, con sus constantes reparaciones y el aumento del alquiler, empecé a percibir un trasfondo que no esperaba. La familia era increíblemente amable y acogedora, pero empecé a sentir que me estaban evaluando en silencio en lugar de simplemente conocer a los familiares de mi futura nuera. Cuando María comentó que Elena tenía mucha suerte de casarse con una familia con una casa tan bonita y consolidada, me di cuenta de que mi casa se había convertido de alguna manera en tema de conversación familiar antes incluso de conocerlos. Mientras nos preparábamos para irnos, Carlos me llevó aparte y me dio las gracias por haber criado a un hijo tan maravilloso. Elena quiere mucho a David, me dijo con cariño. Y siempre habla de lo generosa y amable que eres. Dice que tienes el corazón más grande y la casa más bonita que ha visto nunca. Sus palabras eran halagadoras, pero me dejaron con una extraña sensación que no podía quitarme de la cabeza. De camino a casa, David estaba inusualmente callado. Cuando mencioné lo mucho que había disfrutado conociendo a la familia de Elena, sonrió, pero parecía distraído. «Les gustaste mucho, mamá», dijo finalmente. La madre de Elena dijo que eras exactamente el tipo de suegra que ella esperaba. Algo en su voz sugería que había más en esa conversación de lo que él me estaba contando. Esa noche, mientras estaba en la cama pensando en la velada, no podía evitar la sensación de que la familia de Elena me había estado evaluando por razones que iban más allá de conocer a su futura suegra. La forma en que habían hablado de mi casa, me habían preguntado por mi situación familiar y habían comentado el espacio del que disponía me pareció demasiado deliberada como para ser simple curiosidad. El día de la boda de David y Elena amaneció brillante y hermoso, con un tiempo perfecto para la ceremonia al aire libre en el parque donde David le había pedido matrimonio. Había pasado semanas ayudando a Elena a elegir las flores y coordinando los detalles, y todo parecía absolutamente mágico. Mientras veía a mi hijo de pie en el altar con el traje de boda de su padre, mi corazón se llenó de alegría y esperanza por su futuro juntos. La ceremonia fue preciosa y emotiva. Elena estaba radiante con el vestido vintage de su abuela,
y las promesas de David me hicieron llorar cuando prometió amarla y cuidarla como su padre me había amado a mí. Cuando se besaron como marido y mujer, sentí la presencia de Robert tan fuerte que casi me giré para apretarle la mano como solía hacer en los momentos emotivos. El banquete se celebró en el restaurante familiar de Elena, que estaba decorado con luces centelleantes y flores. La comida era increíble y el ambiente era alegre y festivo. Me sentí orgullosa de formar parte de esta maravillosa unión de familias y culturas, y esperaba con ilusión muchas más reuniones como esta en los años venideros. Pero a medida que avanzaba la noche, empecé a notar conversaciones que me hacían sentir cada vez más incómoda. Durante la cena, la tía de Elena, Rosa, se acercó a mí con una gran sonrisa y me dijo: Elena me ha dicho que vives sola en esa preciosa casa. Es una pena que una casa tan bonita esté tan vacía la mayor parte del tiempo. Más tarde, mientras servía el ponche, la prima de Elena, Carmen, comentó: Debe de ser muy difícil mantener una propiedad tan grande tú sola. ¿Has pensado alguna vez en compartir el espacio con tu familia? Parece un desperdicio que una sola persona tenga todas esas habitaciones cuando hay parejas jóvenes que luchan por encontrar una vivienda asequible. Cada comentario parecía una sonda sutil, pero, en conjunto, creaban un patrón que me alarmaba. Cuando Roberto, el tío de Elena, mencionó lo caro que se había vuelto el alquiler y lo afortunadas que eran las parejas jóvenes que tenían familiares que les ayudaban a establecerse, me di cuenta de que mi casa se había convertido, de alguna manera, en el tema central de conversación entre la familia extensa de Elena. El momento más inquietante llegó durante el baile entre padre e hija. Mientras veía a Carlos girar a Elena por la pista de baile, escuché a su abuela hablar en español con otro familiar. Mi español era limitado, pero entendí lo suficiente como para darme cuenta de que estaba diciendo algo sobre la casa grande y muy generosa, refiriéndose a mi casa y a mi generosidad. Cuando David y yo bailamos nuestro tradicional baile madre-hijo, él parecía distraído y no dejaba de mirar hacia la familia de Elena. Mamá, espero que no te sientas abrumada por toda la atención, me dijo mientras nos balanceábamos al ritmo de la música. La familia de Elena te admira mucho, y todo lo que has logrado. Parecen encantadores, respondí con cautela, pero tengo la sensación de que han estado hablando bastante de mi situación. David se sintió un poco incómodo, y rápidamente cambió de tema para hablar de lo guapa que estaba Elena y de lo feliz que era. Durante el corte del pastel, María, la madre de Elena, me llevó aparte para hablar en privado. Margaret, quiero que sepas lo agradecidos que estamos de que Elena se una a tu familia, me dijo con calidez. Siempre habla de tu preciosa casa y de lo acogedora que has sido. Dice que se siente como en la casa familiar que siempre ha soñado tener. A medida que la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaban a despedirse, me sentí en conflicto sobre lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. La boda había sido preciosa, y me gustaba de verdad la familia de Elena, pero su insistencia en mi casa me dejaba con la incómoda sensación de que se estaba tramando algo a mis espaldas. Cuando David y Elena se marcharon de luna de miel, Elena me abrazó con fuerza y me susurró: Gracias por todo, mamá, estoy deseando formar parte de la familia. Sus palabras eran dulces, pero algo en su tono sugería que tenía ideas concretas sobre lo que supondría formar parte de la familia. 2 semanas después de que David y Elena regresaran de su luna de miel, me invitaron a cenar a su pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Estaba emocionada por ver las fotos de la boda y que me contaran su viaje a Costa Rica. Así que llevé un guiso y unas galletas caseras como regalo de bienvenida a su nueva vida juntos. El apartamento era pequeño pero acogedor, con apenas espacio para los regalos de boda y los muebles. Elena había hecho todo lo posible para que se sintiera como un hogar, pero estaba claro que el espacio era muy reducido. Mientras nos sentábamos alrededor de su pequeña mesa de comedor, David y Elena parecían inusualmente nerviosos, intercambiando miradas y haciendo una charla trivial que parecía forzada y poco natural.
Después de la cena, mientras Elena servía el café y el postre, David carraspeó como solía hacer de niño cuando estaba a punto de pedir algo que no estaba seguro de que yo aprobara. Mamá, Elena y yo hemos estado hablando sobre nuestro futuro y tenemos algo importante que discutir contigo. Mi corazón comenzó a latir con anticipación. ¿Iban a decirme que estaban esperando un bebé? ¿David había conseguido un ascenso en el trabajo? Sonreí animadamente y me recosté en mi silla, lista para celebrar cualquier buena noticia que quisieran compartir. Hemos estado pensando en la familia de Elena, continuó David, con las palabras saliéndole a toda prisa. Ya sabes lo mucho que han luchado desde que se mudaron aquí y lo difícil que les ha resultado encontrar una vivienda estable. El propietario les acaba de subir el alquiler otra vez, y les cuesta llegar a fin de mes con las fluctuaciones estacionales del restaurante. Elena se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Tu casa es preciosa y muy espaciosa, dijo en voz baja. Y sé lo mucho que valoras la familia y ayudar a los necesitados. David y yo nos preguntábamos si considerarías la posibilidad de que mis padres y mis hermanos se quedaran contigo temporalmente, solo hasta que se recuperaran económicamente. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Los miré a ambos, tratando de procesar lo que realmente me estaban pidiendo que hiciera. Querían que invitara a toda la familia de Elena a mudarse a mi casa, la casa que Robert y yo habíamos construido juntos, el espacio sagrado donde vivían todos mis recuerdos más preciados. Sé que es mucho pedir, dijo David rápidamente, al ver mi expresión de sorpresa. Pero mamá, tienes 4 dormitorios, y la mayoría están vacíos. La familia de Elena te lo agradecería mucho, y podrían ayudar con el mantenimiento y las tareas domésticas. Sería como tener a tu propia familia cerca. Elena me apretó la mano con más fuerza. Lo hemos hablado mucho y creemos que podría funcionar muy bien. Mis padres son increíblemente respetuosos y limpios, y Sofía podría ayudarte con la compra y las tareas domésticas. Miguel podría encargarse del jardín y de cualquier reparación que necesites. Me sentí mareada al comprender todas las implicaciones de su petición. No me estaban pidiendo que ayudara a la familia de Elena a encontrar un apartamento o que contribuyera al alquiler. Me estaban pidiendo que abriera mi casa, mi santuario, mi conexión con Robert, a personas que apenas conocía y que cambiarían radicalmente toda la dinámica del espacio en el que había vivido, llorado y sanado durante más de 2 décadas. No es algo que pueda decidir rápidamente, logré decir. Mi casa no es solo un edificio, David. Es donde tu padre y yo construimos nuestra vida juntos. La expresión de David se volvió más intensa. Mamá, piensa en lo que papá hubiera querido. Él siempre creyó en ayudar a la familia, y la familia de Elena es nuestra familia ahora. ¿No crees que él querría que usaras la casa que construisteis juntos para ayudar a personas que realmente lo necesitan? La mención de Robert me pareció una manipulación emocional y, por primera vez en toda la conversación, sentí una oleada de ira junto con mi conmoción. David estaba utilizando la memoria de su padre para presionarme a tomar una decisión que alteraría mi vida de forma radical. Mientras conducía a casa esa noche, me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. En una conversación, mi hijo y mi nuera me habían pedido que renunciara a mi privacidad, mi independencia y mi tranquila conexión con el hogar que había compartido con el amor de mi vida. A la mañana siguiente, David apareció en mi puerta antes de que terminara mi primera taza de café. Mamá, creo que anoche te abrumamos. Elena está preocupada porque no te explicamos bien la situación. Podemos hablar de esto con más calma. Nos sentamos a la mesa de la cocina donde él había hecho los deberes durante 12 años, donde Robert le había enseñado a jugar al ajedrez. La familiaridad del entorno hizo que su petición resultara aún más chocante. David, me estás pidiendo que dé un vuelco completo a mi vida, le dije con cautela. Esta casa no es solo un lugar donde duermo, es mi hogar, mi paz, mi conexión con tu padre. David sacó su teléfono y me mostró fotos de la situación actual de la familia de Elena. La casa que alquilaban era pequeña y estaba claramente en malas condiciones. Mira dónde viven ahora,
El propietario se niega a hacer las reparaciones necesarias, pero sigue subiendo el alquiler de todos modos. Sofía está tratando de estudiar para obtener su título de maestra en una habitación que comparte con Miguel. Las fotos eran desgarradoras, pero su situación no convertía automáticamente a mi casa en la solución a sus problemas. Entiendo que lo están pasando mal, dije con delicadeza. Pero David, hay otras formas de ayudarles. ¿Podrías ayudarles a encontrar un apartamento mejor o contribuir al alquiler? Trasladarlos a mi casa no debería ser la primera y única solución. La expresión de David se volvió más desesperada. Mamá, Elena y yo acabamos de empezar. No tenemos dinero para pagar su alquiler. Pero tú tienes esta casa tan grande con habitaciones vacías, y siempre me has enseñado que la familia se ayuda entre sí. Solo sería temporal, continuó David con urgencia. Solo hasta que el padre de Elena pueda ahorrar suficiente dinero para pagar la entrada de su propia casa. Pero Carlos y María tenían más de 50 años, 2 hijos que aún vivían en casa y un negocio que apenas funcionaba. La idea de que pudieran ahorrar rápidamente el dinero necesario viviendo en mi casa me parecía poco realista. David, necesito tiempo para pensarlo, le dije finalmente. No es una decisión que pueda tomar bajo presión. Se le cayó el alma a los pies. Mamá, la familia de Elena necesita una respuesta pronto. El casero les ha amenazado con desahuciarlos si no pagan el aumento del alquiler del mes que viene. Esa noche llamé a mi cuñada Grace, que siempre había sido como una segunda madre para David. Soy egoísta por no querer compartir mi casa con la familia de Elena. David me hace sentir que soy insensible. Grace se quedó callada antes de responder. Margaret, cariño, hay una diferencia entre ser generosa y que se aprovechen de ti. Le has dado todo a David durante toda su vida y ahora te pide que renuncies a tu refugio por personas que apenas conoces. Sus palabras me permitieron sentir lo que había estado reprimiendo. No estaba siendo egoísta ni despiadada. Me estaban pidiendo que hiciera un enorme sacrificio por personas que no tenían ningún derecho sobre mi casa más allá de su relación con mi nuera. A la mañana siguiente, David llamó. Mamá, anoche llamó el padre de Elena. El propietario les ha dado 30 días para pagar el aumento del alquiler o marcharse. Necesitan saber si pueden contar contigo. Respiré hondo. David, lo he pensado detenidamente, y mi respuesta es no. No me siento cómoda con que la familia de Elena se mude a mi casa, y necesito que respetes mi decisión. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Cuando David finalmente habló, su voz era fría. Mamá, no puedo creer que estés dispuesta a dejar que la familia de Elena se quede sin hogar cuando tienes el poder de ayudarlos. No voy a dejar que se queden sin hogar, respondí. Simplemente no voy a ofrecer mi casa como solución a sus problemas de vivienda. Son dos cosas muy diferentes. El tono de David se volvió acusador. Tienes 4 habitaciones vacías mientras hay gente buena a punto de quedarse en la calle. ¿Cómo puedes mirarte al espejo? David, te quiero y quiero que seas feliz, dije con firmeza. Pero no voy a dejar que me hagan sentir culpable para tomar una decisión que cambiará mi vida radicalmente. Mi respuesta es definitiva. Más tarde, esa misma tarde, Elena llamó llorando. Mamá Margaret, no entiendo por qué no nos ayudas. Pensaba que ahora éramos una familia, y las familias se apoyan entre sí. Me daban pena las lágrimas de Elena, pero también reconocía lo injusto de su suposición. Elena, te quiero y quiero que tu familia encuentre una buena solución. Pero mudarse a mi casa no es la respuesta adecuada para ninguno de nosotros. 3 días después, David llamó para preguntar si él y Elena podían venir a cenar. Llegaron 1 hora antes, con toda la familia de Elena. Su visita por sorpresa me puso inmediatamente en guardia. Queríamos que la familia de Elena supiera directamente de ti por qué has decidido no ayudarles, dijo David con frialdad mientras todos se acomodaban en mi salón. Carlos y María parecían incómodos y avergonzados. Elena, sin embargo, parecía decidida y desafiante. Margaret, no queremos presionarte, dijo María en voz baja. Pero Elena dice que te preocupa que nos quedemos aquí y queremos entender que hemos hecho mal.
Elena se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por las lágrimas. Mamá Margaret, llevo 3 días llorando tratando de entender por qué no quieres que estemos más cerca. Me sentí rodeada y atacada en mi propia sala, con 5 personas esperando que justificara mi decisión de no cambiar mi vida por su beneficio. David comenzó a caminar de un lado a otro. Mamá, no entiendo qué le pasó a la mujer que me crió. Siempre me enseñaste a ayudar a los demás, a poner a la familia en primer lugar. Pero ahora le estás dando la espalda a todo lo que decías creer. Sus palabras me golpearon como si fueran golpes físicos, pero también despertaron algo dentro de mí. Me levanté para mirar a mi hijo a los ojos. David, te crié para que ayudaras a los demás y antepusieras la familia a todo lo demás. Pero también te crié para que respetaras los límites de los demás y comprendieras que el amor no conlleva exigencias ilimitadas. Te he puesto en primer lugar durante 32 años, y ahora te pido que respetes una decisión que he tomado por mí misma. La habitación se quedó en silencio. No esperaban que me resistiera y, claramente, no estaban preparados para que defendiera mi postura de forma tan directa. David me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de incredulidad y algo que parecía casi desprecio. ¿Así que eso es todo? ¿Te vas a quedar solo en esta gran casa mientras la familia de Elena es desahuciada? Por primera vez en mi vida adulta, había antepuesto mis propias necesidades a las exigencias de otra persona. La sensación era aterradora y empoderadora a la vez. Sentí el peso familiar de la responsabilidad recaer sobre mis hombros, la misma sensación que había tenido durante toda la infancia de David cada vez que necesitaba algo que yo no estaba segura de poder darle, pero esta vez lo que estaba en juego parecía imposible de alcanzar y el precio que tenía que pagar por mi propio bienestar me parecía demasiado alto. Entiendo que hayas agotado otras opciones, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero eso no significa automáticamente que mi casa sea tu solución. Hay servicios sociales, organizaciones comunitarias y otros recursos disponibles para ayudar a las personas en crisis de vivienda. David se rió con amargura. ¿Servicios sociales? ¿Organizaciones comunitarias? Mamá, ¿has intentado pedir ayuda en esos sitios últimamente? Hay listas de espera de meses y la mayoría de los programas exigen documentación que la familia de Elena no tiene. Estás hablando de soluciones burocráticas para una crisis inmediata. Miguel, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, de repente intervino con voz quebrada por la emoción. Quizá deberíamos volver a Guatemala. Al menos allí tenemos familia que no nos hará suplicar por ayuda. Sus palabras atravesaron la habitación como un cuchillo, y pude ver el dolor en su joven rostro. Elena inmediatamente rodeó a su hermano con el brazo. No nos vamos a ir a ningún lado, Miguel. Este es nuestro hogar ahora, y tenemos tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Me miró directamente mientras hablaba, y me di cuenta de que estaba haciendo una declaración que iba más allá de su derecho a vivir en Estados Unidos. David se pasó las manos por el pelo, un gesto que reconocí de su infancia, cuando se sentía abrumado y frustrado. Mamá, necesito que me escuches de verdad. La familia de Elena me acogió desde el momento en que empezamos a salir, me invitaban a las cenas familiares, me incluían en sus tradiciones, me trataban como a un hijo. Eso es lo que hacen las familias de verdad. ¿Y qué hice yo? Pregunté en voz baja. ¿Acaso no acogí a Elena en nuestra familia? No ayudé con la boda, la invité a todas las fiestas, la traté con amor y respeto. Eso no es lo mismo, dijo Elena con dureza. Me invitaste a visitar tu casa, no a formar parte de tu familia. Hay una diferencia entre ser educado con alguien y preocuparse realmente por su bienestar. Sus palabras me dolieron porque contenían la verdad suficiente como para hacerme cuestionarme a mí mismo. ¿Me había estado conteniendo emocionalmente? ¿No había mostrado a la familia de Elena el mismo apoyo incondicional que ellos le habían mostrado a David? David se acercó un paso más a mí y bajó la voz al tono que solía usar cuando intentaba convencerme de algo importante. Mamá, tú me criaste para ser un hombre que cuida de su familia.
Elena es mi esposa ahora, lo que significa que su familia es mi familia. Si no puedo mantenerlos cuando necesitan ayuda, ¿qué tipo de esposo soy? ¿Qué tipo de hombre soy? Pude ver la angustia genuina en sus ojos y me dolió el corazón por la situación imposible en la que se sentía atrapado. Pero también reconocí que su solución implicaba sacrificar mi paz y mi autonomía sin mi consentimiento, lo cual no era justo para nadie. David, ser un buen marido no significa obligar a tu madre a acoger a tus suegros, le dije con delicadeza. Hay otras formas de demostrar amor y apoyo que no requieren que yo renuncie a mi hogar. Fue entonces cuando David estalló, se le puso la cara roja y gritó unas palabras que nunca olvidaré. ¿Dónde vamos a vivir, mamá? ¿Dónde vamos a vivir? La familia de Elena se va a quedar en la calle en 3 semanas, y tú estás aquí sentada en tu casa de 4 habitaciones hablando de tu paz y tu autonomía. El volumen y la intensidad de su arrebato sorprendieron a todos los presentes. Carlos se levantó inmediatamente y puso una mano firme sobre el hombro de David. Ya basta, David, no le hables así a tu madre, por muy enfadado que estés. Pero David se sacudió la mano de su suegro. No, ella tiene que oír esto, tiene que entender que su egoísmo tiene consecuencias reales para personas reales. La familia de Elena va a perder su casa porque mi madre valora más sus preciados recuerdos que a seres humanos vivos. La crueldad de su voz me rompió algo por dentro. Este no era el hijo que había criado, el niño que solía traerme flores del jardín y decirme que era la mejor madre del mundo. Este era un hombre dispuesto a destruirme emocionalmente para conseguir lo que quería. Elena pareció darse cuenta de que David había ido demasiado lejos, pero en lugar de frenarlo, redobló la apuesta. Pero tiene razón, podrías evitar nuestro sufrimiento con un simple sí, pero estás eligiendo no hacerlo. No entiendo cómo alguien que dice ser una madre cariñosa y una mujer cristiana puede ver a una familia enfrentarse a la indigencia y no hacer nada para ayudar. La habitación quedó en silencio, salvo por el llanto silencioso de Sofía y la respiración entrecortada de Miguel. Miré a las personas que se encontraban en mi salón, personas a las que había acogido en mi casa y en mi corazón, y me di cuenta de que me veían como un obstáculo que se interponía entre ellos y lo que querían. En ese momento, comprendí que decir no a su petición inicial había sido la decisión correcta, porque las personas que me trataban así por establecer un límite no eran personas en las que pudiera confiar para que me respetaran a mí o a mi casa si les dejaba mudarse. Después de que todos se marcharan esa noche, mi casa parecía diferente. El silencio que siempre me había reconfortado ahora parecía pesado y opresivo, lleno del eco de palabras duras y relaciones rotas. Caminé por las habitaciones donde David había crecido, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto de dolorosa división. Me senté en la vieja silla de Robert en el salón, la misma silla en la que me había abrazado durante los peores días de su enfermedad. «Oh, Robert», susurré a la habitación vacía. No sé si estoy siendo fuerte o simplemente terca. Entonces brotaron las lágrimas, meses de emociones reprimidas que finalmente se liberaron. Lloré por el hijo que sentía que estaba perdiendo, por la nuera que me veía como una persona egoísta en lugar de cariñosa, por la unidad familiar que parecía desmoronarse en torno a mi decisión de proteger mi propio bienestar. Me encontré reviviendo la infancia de David, buscando señales de dónde podría haberme equivocado. Había sido demasiado generosa, enseñándole a esperar un sacrificio ilimitado de las personas que lo querían. O había sido demasiado restrictiva, haciéndole desesperarse por demostrar su independencia al elegir a su nueva familia en lugar de la antigua. ¿Cuándo había dejado de verme como una persona con mis propias necesidades y sentimientos? ¿Cuándo me había convertido en un recurso que había que gestionar en lugar de una madre a la que amar y respetar? Hacia las 2 de la madrugada, llamé a Grace, sabiendo que estaría despierta. Era una noctámbula que solía quedarse despierta leyendo, y yo necesitaba desesperadamente oír una voz amiga. «Ese chico ha olvidado quién lo crió», dijo Grace con firmeza después de que le contara lo que había pasado. «Robert se horrorizaría al oír cómo te ha hablado David esta noche. No le debes tu casa a la familia de Elena, por muy difícil que sea su situación.
Pero Grace, ¿y si realmente estoy siendo egoísta? ¿Y si una persona verdaderamente buena le hubiera abierto su casa sin dudarlo? Grace se quedó callada un momento. Margaret, ¿recuerdas cuando Robert estaba enfermo y todo el mundo tenía opiniones sobre lo que debías hacer? Pero tú tomaste las decisiones que te parecieron correctas para tu familia, incluso cuando los demás no lo entendían. Esto es lo mismo, estás decidiendo tu propia vida basándote en lo que te parece correcto. Cuando empezó a salir el sol, me preparé un café y me senté a la mesa de la cocina, donde Robert y yo habíamos compartido miles de conversaciones matutinas. Pensé en la vida que habíamos construido juntos y en los valores que habíamos intentado inculcar a David. Me di cuenta de que proteger mis límites no era solo una cuestión de preservar mi propia comodidad. Se trataba de mantener mi autoestima y negarme a ser manipulada para tomar decisiones que iban en contra de mi buen juicio. Si cedía a las exigencias de David después de cómo me había tratado, le estaría enseñando que el abuso emocional era una forma aceptable de conseguir lo que quería. Pasó una semana sin que David ni Elena se pusieran en contacto conmigo. Estaba cuidando mi jardín un sábado por la mañana temprano cuando llegó Grace, seguida por el hermano menor de Robert, Tom, y su esposa Linda. Hemos decidido que necesitabas el apoyo de la familia, anunció Grace. Tom ha venido desde Jacksonville y Linda ha traído su famosa tarta de manzana. Tom, que se parecía mucho a Robert, me abrazó con el mismo cariño con el que solía hacerlo su hermano. Nos hemos enterado de lo que ha pasado, dijo Linda con delicadeza. Nadie debería pasar por algo así sola. Finalmente, Tom sacó el tema que todos evitaban. Margaret, David me llamó hace 3 días para que intentara hacerte entrar en razón. Parecía pensar que si la familia de Robert te presionaba, cambiarías de opinión sobre alojar a los familiares de Elena. Sentí una nueva oleada de dolor al saber que David estaba reclutando a miembros de la familia para su causa, tratando mi decisión como un problema que había que resolver en lugar de un límite que había que respetar. Le dije que su padre se avergonzaría de cómo estaba tratando a su madre, respondió Tom. Le dije que Robert nos enseñó a ayudar a los demás cuando podamos, pero nunca a costa del bienestar de nuestra propia familia. Su apoyo significó más para mí de lo que puedo expresar. Durante más de una semana, había estado cuestionando mi propio juicio, preguntándome si las acusaciones de David contenían una verdad que yo era demasiado terca para ver. Grace sacó su teléfono y me mostró un mensaje de David. Tía Grace, ¿puedes hablar con mamá? La familia de Elena está desesperada, y mamá es la única persona que puede ayudarlos. Está siendo egoísta y poco cristiana, y papá querría que hiciera lo correcto. Leer las palabras de mi hijo en blanco y negro fue doloroso, pero también reveló la naturaleza manipuladora de su enfoque. Estaba utilizando la memoria de su padre, la culpa religiosa y la presión familiar para intentar obligarme a ceder. Mientras hablábamos durante la tarde, empecé a comprender que el conflicto familiar no tenía que ver realmente con la vivienda o la generosidad. Se trataba de respeto, límites y de si David estaba dispuesto a aceptar que yo tenía derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Después de que Tom y Linda se marcharan, Grace decidió quedarse a pasar la noche. Margaret, tengo que decirte algo que puede sonar duro, dijo. He estado pensando en esta situación toda la semana y me preocupa que la petición de David y Elena sea algo más que un alojamiento temporal. Continuó, piénsalo con lógica. La familia de Elena te está pidiendo mudarse a tu casa temporalmente, pero ¿qué pasará si su situación económica no mejora? ¿Cómo recuperarías tu casa exactamente? Sus palabras me heló. Estaba tan centrada en la pregunta inmediata que no había considerado plenamente las implicaciones a largo plazo. Una vez que se hayan instalado en tu casa, sacarlos de allí sería increíblemente complicado, explicó Grace. ¿Y qué pasaría con tu vida cotidiana? Has vivido sola durante más de 20 años. Compartir tu casa con 5 personas cambiaría radicalmente tu forma de vida. Grace me ayudó a comprender algo crucial. David y Elena no me estaban pidiendo realmente que ayudara a la familia de Elena. Me estaban pidiendo que resolviera los problemas de la familia de Elena sacrificando mi propio bienestar y mi independencia.
Margaret, si les das esta casa, desaparecerás de tu propia historia, dijo Grace con tranquila intensidad. Tus necesidades, tu comodidad, tu conexión con la memoria de Robert pasarán a ser secundarias frente a su conveniencia. En todos sus planes y súplicas, ¿alguien te ha preguntado qué necesitas?, preguntó Grace con delicadeza. ¿Alguien ha pensado en cómo hacer que este acuerdo sea beneficioso para ti? La respuesta era obvia y dolorosa. A lo largo de todas las conversaciones, me habían tratado como un recurso al que convencer, en lugar de como una persona cuyos sentimientos importaban. 3 días después, Elena apareció sola en mi puerta, con aspecto agotado y desesperado. A pesar de todo, mi instinto maternal se impuso y la invité a entrar a tomar un café. Mamá Margaret, necesito hablar contigo sin David, me dijo. Mis padres lo van a perder todo, no solo la casa que alquilan, sino también el restaurante. Sin un lugar estable donde vivir, mi padre no puede concentrarse en buscar un nuevo local para el negocio. Sus lágrimas eran sinceras y sentí pena por la crisis que atravesaba su familia. Pero me di cuenta de que seguía presentando sus problemas como cosas que yo debía resolver. Elena, entiendo que tu familia está pasando por un momento increíblemente difícil, le dije con delicadeza. Pero no entiendo por qué crees que mi casa es la solución a estos problemas tan complejos. Elena me miró con una mezcla de esperanza y algo más difícil de identificar. Porque tú tienes el poder de arreglarlo todo, y estás eligiendo no hacerlo. David me contó cómo tú y su padre empezasteis de la nada y construisteis esta hermosa vida. Me di cuenta de que Elena había malinterpretado fundamentalmente tanto mi pasado como mi situación actual. Elena, Robert y yo resolvimos nuestros problemas trabajando juntos y tomando decisiones difíciles. No buscamos a miembros de la familia para que nos salvaran. La expresión de Elena se volvió más fría y finalmente perdió la compostura. David me dijo que tú lo entenderías. Dijo que su madre era la mujer más generosa y cariñosa que había conocido, y que tú querrías ayudar a mi familia. Me di cuenta de que David había estado haciendo promesas sobre mi carácter sin consultarme, creando expectativas imposibles. Elena dejó de dar vueltas y se enfrentó a mí directamente. David cree que sí. Me dijo que las familias de verdad se sacrifican unas por otras y que, si realmente considerabas a mis padres parte de tu familia, querrías ayudarlos. Luego me lanzó el ultimátum. David tiene que elegir, mamá Margaret. O es un marido que cuida de la familia de su mujer cuando la necesitan, o es un hijo que deja que su madre controle su matrimonio. Si David no puede convencerte de que ayudes a mi familia, sabré que nunca será capaz de defenderme cuando realmente importe. Cuando Elena se marchó, comprendí que este conflicto había ido mucho más allá de la vivienda. Se había convertido en una lucha de poder sobre quién tendría la influencia principal en la vida de David, y Elena había decidido que mi negativa era una prueba de que yo seguía teniendo demasiado control sobre mi hijo. David llamó el martes por la mañana, con la voz tensa y agotada. Mamá, tengo que ir a verte para hablar contigo. Elena y yo tuvimos una larga conversación anoche y creo que ahora entiendo lo que tengo que hacer. 1 hora más tarde, estaba en mi salón con aspecto de haber envejecido 5 años, con una mirada de resignación que me partió el corazón. Mamá, te quiero. Has sido una madre increíble y todo lo que soy es gracias a cómo nos criaste papá y tú. Pero ahora soy un hombre casado y tengo responsabilidades con Elena y su familia que no puedo ignorar. Me senté pesadamente en la vieja silla de Robert, preparándome para lo peor. Los padres de Elena son como unos segundos padres para mí, continuó David. Me acogieron en su familia y me trataron como a un hijo. Cuando Elena y yo nos casamos, prometí amarla y protegerla, y eso incluye proteger a las personas que más quiere. David, puedes amar y proteger a Elena sin pedirme que acoja a toda su familia, dije en voz baja. Son 2 cosas diferentes. David negó con la cabeza. La familia de Elena se está quedando sin hogar, y yo tengo la capacidad de evitarlo convenciendo a la única persona en mi vida que tiene el espacio y los recursos para ayudarlos. Reconocí las palabras de Elena en boca de David. Ella había estado trabajando en él de forma sistemática, presentando mi negativa como una prueba de su fracaso como marido.
David, ser un buen marido no significa obligar a tu madre a sacrificar su paz y su independencia, le dije. El rostro de David se descompuso. Mamá, Elena dice que si no puedo convencerte de que ayudes a su familia, significa que nunca seré capaz de defenderla cuando realmente me necesite. Dice que tú siempre serás lo primero en mi vida. La manipulación era evidente. Elena había creado una falsa disyuntiva entre quererla a ella y respetarme a mí. Mamá, eres la única persona en nuestras vidas que tiene el espacio y los recursos para marcar una diferencia real. La familia de Elena se quedará en la calle en 10 días si no les ayudas. David recogió sus cosas y me dio un abrazo de despedida. Yo también te quiero, mamá. Pero el amor a veces implica tomar decisiones difíciles, y esta es la mía. Después de que se marchara, recorrí la casa tocando las paredes y los muebles que habían sido testigos de tanta alegría y amor a lo largo de los años. Por primera vez desde la muerte de Robert, me sentí verdaderamente sola y me pregunté si había sido demasiado terca al intentar preservar lo que quedaba de mi familia. Pero incluso en mi dolor, sabía que ceder al ultimátum de David no habría salvado nuestra relación. Le habría enseñado que la manipulación emocional era una forma aceptable de conseguir lo que quería y habría sentado un precedente de que mis necesidades y sentimientos eran menos importantes que su conveniencia. La primera semana después de que David se mudara fue la más difícil. Cada mañana, me despertaba esperando oír su voz llamándome desde la cocina o el sonido de sus pasos en las escaleras. En cambio, me recibía un silencio tan absoluto que resultaba opresivo, que me agobiaba como si fuera una presencia física. Me encontraba preparando la cena para 2 personas por costumbre y luego me quedaba mirando el plato extra antes de guardar las sobras. Las noticias de la noche no tenían sentido sin David allí para comentar conmigo los acontecimientos del día. Incluso mi jardín, que siempre había sido mi refugio, se sentía vacío sin sus visitas ocasionales para admirar los tomates o ayudarme con las tareas pesadas. La casa misma parecía llorar su ausencia. La puerta de su dormitorio permanecía cerrada, pero podía sentir el vacío detrás de ella como una herida. El salón, donde habíamos compartido tantas conversaciones, me parecía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado lleno de recuerdos que ahora parecían burlarse de mí con su calidez. Llamaba a Grace todas las noches, necesitaba oír una voz amiga y recordarme que no estaba completamente sola en el mundo. Ella era paciente con mi tristeza y nunca me sugirió que reconsiderara mi decisión, pero podía oír la preocupación en su voz cuando le describía lo difícil que era la adaptación. Margaret, solo ha pasado una semana, me recordó durante una conversación especialmente emotiva. David es tu hijo y este conflicto no es permanente. Ahora mismo está dolido y confundido, pero con el tiempo entenderá que tú te estabas protegiendo a ti misma, no atacando su matrimonio. Pero, a medida que pasaban los días, empecé a preguntarme si el optimismo de Grace estaba fuera de lugar. David no había llamado ni enviado ningún mensaje desde que se mudó, y cuando pasé por delante del restaurante de la familia de Elena, vi su coche en el aparcamiento, pero no me atreví a parar. La distancia entre nosotros parecía insuperable, como un cañón que se hacía más ancho cada día. Lo peor era la voz interior que cuestionaba constantemente mi decisión. Había sido demasiado rígida, demasiado egoísta, demasiado miedosa ante el cambio. Cada mañana me despertaba preguntándome si una madre que se quisiera de verdad habría encontrado la manera de ayudar a la familia de Elena sin sacrificar sus propias necesidades. Pero luego caminaba por mi casa, tocaba los muebles que Robert y yo habíamos elegido juntos, miraba las paredes que habíamos pintado durante aquellos primeros años llenos de esperanza, y recordaba que aquello no era solo un edificio. Era la encarnación física de nuestra historia de amor, el lugar donde vivían nuestros recuerdos más preciados, la última conexión tangible que me quedaba con el hombre que había sido mi compañero durante 25 años. 2 semanas después de que David se marchara, la familia de Elena perdió la casa que alquilaba. Me enteré por Grace, que se lo había contado Tom, que se había encontrado con David en la tienda de comestibles. La familia de Elena se había mudado a un motel a las afueras de la ciudad,
y David y Elena se alojaban allí con ellos, las 7 personas apiñadas en 2 habitaciones contiguas. La noticia me golpeó como un puñetazo. A pesar de todo lo que había pasado, nunca había querido que la familia de Elena se quedara sin hogar. Esperaba que encontraran otra solución, quizá con otros familiares o a través de recursos comunitarios, y que David acabara entendiendo que mi negativa no había sido por crueldad, sino por instinto de supervivencia. Tom le dijo a Grace que David tenía un aspecto terrible cuando se encontraron, agotado y estresado más allá de lo imaginable. Estaba haciendo horas extras para ayudar a pagar las habitaciones del motel, mientras intentaba encontrar un alojamiento más permanente para la familia. Elena había pedido una excedencia en sus estudios de enfermería porque no podía concentrarse mientras su familia estaba en crisis. Una parte de mí quería conducir hasta ese motel y decirles que podían mudarse a mi casa inmediatamente. La parte maternal de mi corazón, que había impulsado tantas de mis decisiones a lo largo de los años, gritaba que debía resolver este problema, sacrificar mi propia comodidad para acabar con su sufrimiento y traer a David a casa. Pero la parte más fuerte de mí, la que había crecido durante esas semanas de soledad, reconocía que rescatarlos ahora solo confirmaría que la manipulación emocional y los ultimátums eran formas efectivas de conseguir lo que querían de mí. Le enseñaría a David que podía abandonar nuestra relación cada vez que yo no cumpliera con sus exigencias, sabiendo que yo acabaría cediendo ante la presión de verlo sufrir. En lugar de eso, hice algo que nunca había hecho antes. Me senté con mi malestar, me permití sentir la culpa, la tristeza y la preocupación sin apresurarme a arreglarlo todo. Me recordé a mí misma que David era un adulto que había tomado sus propias decisiones y que las consecuencias de esas decisiones le pertenecían a él, no a mí. El silencio en mi casa comenzó a sentirse diferente a medida que pasaban las semanas. En lugar de un vacío opresivo, se convirtió en una soledad pacífica. Redescubrí el placer de leer sin interrupciones, de cocinar exactamente lo que quería para cenar, de ver películas antiguas que a David siempre le habían parecido aburridas. Empecé a dar paseos más largos por las tardes, algo que había dejado de hacer cuando David volvió a casa después de la universidad. Visité museos que llevaba años queriendo ver, me apunté a una clase de acuarela en el centro cultural, y empecé a hacer voluntariado en el programa de alfabetización de la biblioteca local. Poco a poco, casi sin darme cuenta, estaba recordando quién era yo más allá de ser la madre de David. Durante más de 30 años, mi identidad había estado tan ligada al cuidado de él que había olvidado que también era Margaret, la mujer que amaba la música clásica y las novelas históricas, que disfrutaba de la jardinería y de probar nuevas recetas, que tenía sueños e intereses independientes de mi papel como madre. La casa que me había parecido demasiado grande y vacía empezó a parecerme del tamaño perfecto para la vida que estaba construyendo. Mis rutinas volvieron a ser mías y mi espacio reflejaba mis preferencias sin necesidad de adaptarse a las necesidades o los horarios de nadie más. Echaba mucho de menos a David y todavía había momentos en los que el dolor de nuestro distanciamiento me abrumaba. Pero, por primera vez en mi vida adulta, estaba aprendiendo lo que significaba elegirme a mí misma, dar prioridad a mi propio bienestar y vivir según mis propios valores en lugar de las expectativas de los demás. La mujer que surgió de aquellas semanas de soledad era más fuerte, más segura y más consciente de sí misma que la que había sido sorprendida por la petición de David y Elena. Estaba aprendiendo que decir no me convertía en egoísta, que proteger mis límites no me hacía insensible y que amar a alguien no requería sacrificar todo lo que valoraba de mi propia vida. En las tranquilas tardes, sentada en la vieja silla de Robert con una taza de té y un buen libro, empecé a comprender que esta experiencia me estaba enseñando algo crucial sobre el amor, el respeto y la autoestima. Y aunque el precio había sido más alto de lo que jamás había imaginado, las lecciones merecían la pena. 6 semanas después de que David se mudara, mi teléfono sonó a las 8 de la mañana de un domingo. Casi no respondí porque estaba en medio de trasplantar algunas plantas en el porche trasero, finalmente abordando los proyectos de jardinería que había estado posponiendo durante meses. Pero algo me hizo limpiarme las manos en el delantal de jardinería y contestar la llamada. ¿Mamá? La voz de David era apenas un susurro, y pude escuchar el agotamiento y la derrota en esa sola palabra.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza. David, ¿estás bien? ¿Están todos bien? Estamos todos bien, dijo rápidamente, físicamente, al menos. Mamá, tengo que contarte algo y necesito que me escuches sin decirme que te lo dije, ¿de acuerdo? Me senté pesadamente en los escalones del porche, preparándome para lo que fuera que viniera. Vivir en el motel ha sido un infierno, continuó David, con la voz quebrada por la emoción. 7 personas compartiendo 2 habitaciones, sin privacidad, sin espacio para pensar ni respirar. Elena y yo apenas nos hablamos, sus padres están peleando constantemente y Sofía no puede estudiar para su examen de certificación porque Miguel siempre está jugando a los videojuegos. Quería atravesar el teléfono y abrazarlo, pero me obligué a permanecer en silencio y dejarlo hablar. Mamá, pensaba que estaba siendo un buen marido al elegir a la familia de Elena en lugar de tu comodidad, pero estoy empezando a darme cuenta de que en realidad no estaba ayudando a nadie. Los padres de Elena son infelices, los niños están pasando apuros y Elena y yo estamos tan estresados que ni siquiera recordamos por qué nos casamos. Sus palabras salían a borbotones, como si las hubiera estado conteniendo durante semanas y ya no pudiera más. El padre de Elena ha encontrado un nuevo local para el restaurante, pero tardarán 3 meses en dejarlo listo y otros 6 en que el negocio sea lo suficientemente estable como para mantener a la familia. La madre de Elena está hablando de volver a Guatemala porque dice que Estados Unidos es demasiado duro. ¿Y Elena? Mamá, Elena está enfadada todo el tiempo. Está enfadada conmigo por no poder arreglarlo todo, enfadada con sus padres por necesitar tanta ayuda, enfadada contigo por no salvarnos a todos. Sentí una profunda tristeza por todos ellos, atrapados en una situación que no tenía soluciones fáciles y que probablemente nunca las había tenido. No dejo de pensar en lo que dijiste sobre papá, continuó David. Sobre cómo nos enseñó a ayudar a los demás, pero no a costa del bienestar de nuestra propia familia. Creo que olvidé que tú también eres mi familia, mamá. Estaba tan centrado en demostrarle mi valía a Elena que me olvidé de demostrártela a ti. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero seguía sin decir nada. David necesitaba resolver esto por sí mismo, sin que yo intentara guiarlo o consolarlo. Lo peor es que estoy empezando a darme cuenta de que los problemas de la familia de Elena van más allá de la vivienda. Carlos es orgulloso e independiente, y odia vivir en el motel casi tanto como habría odiado vivir en tu casa como un caso de caridad. María extraña su hogar y se siente abrumada por la burocracia estadounidense. Sofía necesita un lugar tranquilo para estudiar y Miguel necesita estabilidad para terminar la secundaria. David hizo una pausa y pude oír cómo respiraba profundamente y con dificultad. Mamá, no creo que trasladarlos a tu casa hubiera solucionado nada. Creo que solo habría trasladado los problemas a otro lugar y los habría convertido en tu responsabilidad en lugar de la nuestra. Y creo que Elena y yo te habríamos guardado rencor por poder ofrecerles lo que nosotros no podíamos, aunque fuéramos nosotros quienes te lo pedimos. Su visión era dolorosa, pero acertada. Aunque hubiera aceptado acoger a la familia de Elena, los problemas subyacentes que habían provocado su crisis no habrían desaparecido. Carlos habría seguido necesitando reconstruir su negocio, María habría seguido luchando por adaptarse a la cultura y los jóvenes habrían seguido necesitando espacio para establecer su propia independencia. David, le dije en voz baja, lo que describes suena como una familia que necesita tiempo y espacio para encontrar sus propias soluciones, no una familia que necesita ser rescatada. Ahora lo sé, respondió. Pero mamá, tenía tanto miedo de fallarle a Elena, tanto miedo de no ser el marido que ella necesitaba, que no podía ver las cosas con claridad. Elena no dejaba de decirme que si realmente la quería, encontraría la manera de ayudar a su familia, y yo pensaba que eso significaba que tenía que convencerte para que nos salvaras a todos. Me di cuenta de que David había estado cargando con un peso imposible, tratando de resolver por sí solo problemas complejos que requerían que varias personas trabajaran juntas durante mucho tiempo. Elena había depositado en él unas expectativas que nadie podía cumplir, y yo me había convertido en el chivo expiatorio cuando él no pudo darle lo que ella quería. Mamá,
Te llamé porque necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera conmigo, dijo David, con voz cada vez más firme. Si te hubiera convencido de que dejaras que la familia de Elena se mudara, ¿crees que habría funcionado? ¿Crees que todos habrían sido felices? Pensé detenidamente antes de responder. David, creo que habría creado nuevos problemas para todos los involucrados. Tus suegros se habrían sentido como invitados en lugar de miembros de la familia, yo me habría sentido invadida y resentida, y tú y Elena se habrían sentido atrapados en medio de conflictos que no podrían resolver. David se quedó callado durante un largo rato. Tienes razón. Y mamá, te debo una disculpa más grande que cualquier otra que haya pedido antes. Te pedí que sacrificaras tu paz y tu independencia porque era demasiado orgulloso para admitir que no podía resolver los problemas de la familia de Elena por mí mismo. Sus palabras fueron la confirmación que había estado esperando, pero que no me atrevía a esperar. Amo a Elena y quiero ayudar a su familia, continuó David. Pero estoy empezando a comprender que la ayuda real es diferente de lo que hemos estado intentando hacer. Y estoy empezando a comprender que ser un buen marido no significa abandonar a mi madre cuando ella establece límites razonables. Mientras hablábamos durante otra hora, pude oír cómo mi hijo recuperaba los valores que Robert y yo habíamos intentado inculcarle. Estaba aprendiendo que el amor requiere sabiduría, además de generosidad, y que a veces lo más amoroso que se puede hacer es negarse a facilitar los planes mal concebidos o las expectativas poco realistas de otras personas. 3 días después de la llamada de David, nos preguntó si podía venir a cenar. Su voz era vacilante, como si no estuviera seguro de tener derecho a visitar la casa de su infancia, y me dolió el corazón por la distancia que se había creado entre nosotros. Cuando llegó, parecía más delgado y maduro que 6 semanas antes. La experiencia de vivir en modo de crisis lo había envejecido, pero también había algo más tranquilo en su comportamiento, como si hubiera encontrado cierta paz interior durante la lucha. Cocinamos juntos por primera vez en meses, volviendo al cómodo ritmo que habíamos establecido durante su adolescencia. David cortaba las verduras mientras yo sazonaba el pollo, y hablábamos de temas seguros como el tiempo y las noticias locales, evitando cuidadosamente el tema tabú. No fue hasta después de cenar, mientras fregábamos los platos, que David sacó a relucir el verdadero motivo de su visita. Mamá, he estado pensando en todo lo que ha pasado y me doy cuenta de que tengo que arreglar algunas cosas entre nosotros, dijo, con las manos aún ocupadas con el agua de fregar. Pero antes de hacerlo, necesito entender cómo va a ser nuestra relación en el futuro. Secé el plato que me pasó y consideré su pregunta cuidadosamente. Las últimas 6 semanas me habían cambiado de manera fundamental, y no podía simplemente volver a ser la madre que decía que sí a todo sin considerar el costo para mí. David, te quiero más que a mi vida, y eso nunca cambiará, dije lentamente. Pero necesito que entiendas que no soy la misma persona que era antes de este conflicto. He aprendido cosas sobre mí misma y sobre los límites que no puedo olvidar. David asintió con expresión seria. ¿Qué tipo de cosas? He aprendido que tengo derecho a decir no a las peticiones que me incomodan, incluso cuando quien las hace es alguien a quien quiero profundamente, le expliqué. He aprendido que ayudar a los demás no siempre significa sacrificar mi propio bienestar y que, a veces, lo más cariñoso que puedo hacer es permitir que los demás resuelvan sus propios problemas. Hice una pausa, reuniendo valor para la parte más difícil de lo que tenía que decir. David, también he aprendido que no voy a dejar que me manipulen ni me hagan sentir culpable para tomar decisiones que van en contra de mi buen juicio. Lo que pasó entre nosotros no puede volver a pasar, porque no lo sobreviviría una segunda vez. David dejó de fregar los platos y se volvió hacia mí. Mamá, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que te quiero, pero que no voy a dejar que me trates como lo hiciste cuando querías algo de mí, respondí con firmeza. Los gritos, la manipulación emocional, las amenazas de romper nuestra relación si no accedía a tus demandas. Ese comportamiento es inaceptable y no lo toleraré en el futuro. David se sonrojó de vergüenza. Mamá, sé que me equivoqué al hablarte así. Estaba desesperado y asustado, pero eso no es excusa para cómo te traté.
Tienes razón, no es excusa, admití. Y David, necesito que entiendas que mi casa es mi santuario. Es donde me siento conectada con tu padre, donde he construido mi vida como adulta independiente y donde me refugio cuando el mundo se vuelve abrumador. Esta casa no es un recurso que se pueda compartir o negociar, es mi hogar y yo soy la única persona que decide cómo se utiliza. David asintió lentamente y pude ver que asimilaba el significado de mis palabras. Eso no significa que no seas bienvenido aquí, continué. Significa que eres bienvenido como mi hijo, que respeta mi espacio y mis decisiones, no como alguien que se siente con derecho a exigirme nada sobre mi forma de vivir. Pasamos al salón y David se sentó en la silla donde solía hacer los deberes, mientras yo me acomodaba en el antiguo sitio de Robert. La familiaridad del entorno hizo que nuestra conversación fuera natural y trascendental. Mamá, quiero que sepas que he tenido algunas conversaciones difíciles con Elena sobre lo que pasó, dijo David. Está enfadada conmigo por llamarte y por cuestionar si hemos manejado todo de la manera correcta. Pero me he dado cuenta de que si ella no puede respetar mi relación contigo, entonces tenemos problemas más graves que la situación de la vivienda de su familia. Sentí una oleada de orgullo por mi hijo, por reconocer la manipulación y plantarle cara. Elena cree que le estoy siendo desleal al pedirte perdón, continuó David. Dice que si realmente la quisiera, seguiría enfadado contigo por no ayudar a su familia. Pero mamá, estoy empezando a entender que la definición de lealtad de Elena requiere que abandone a todas las demás personas que me importan. Sus palabras eran dolorosas, pero acertadas. Elena había creado una dinámica de suma cero en la que quererla a ella significaba rechazarme a mí, y David por fin se estaba dando cuenta de lo destructivo que era ese enfoque. David, puedes querer a Elena y seguir manteniendo tu relación conmigo, le dije con delicadeza. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes a menos que alguien las haga mutuamente excluyentes. Ahora lo sé, respondió David. Y le he dicho a Elena que no estoy dispuesto a elegir entre las dos mujeres más importantes de mi vida. Si ella no puede aceptar que tú seas parte de mi familia para siempre, entonces tenemos que reconsiderar si somos compatibles para el matrimonio. Me sorprendió la firmeza de su postura, y me sentí orgullosa del hombre en el que se estaba convirtiendo a través de esta difícil experiencia. Mamá, también quiero que sepas que estoy ayudando a la familia de Elena a encontrar sus propias soluciones en lugar de buscar a alguien más que los rescate, dijo David. Carlos está trabajando con un asesor empresarial para desarrollar un plan realista para la nueva ubicación del restaurante, y yo les estoy ayudando a buscar programas de asistencia que puedan ser adecuados para su situación. La madurez y la responsabilidad de su enfoque eran exactamente lo que esperaba ver. Te quiero, David, le dije, y estoy orgullosa de ti por aprender de esta experiencia en lugar de simplemente resentirla. Yo también te quiero, mamá, respondió. Y te prometo que nunca más te pediré que sacrifiques tu bienestar por la conveniencia de otra persona, ni siquiera por la mía. Mientras se preparaba para irse esa noche, David me abrazó con fuerza y me susurró. Gracias por no ceder cuando me comportaba como un niño mimado. Estabas protegiéndonos a los dos, aunque yo fuera demasiado terco para darme cuenta. 2 semanas más tarde, me sorprendió ver el coche de David en la entrada de mi casa cuando regresé de mi turno de voluntariado en la biblioteca el martes por la mañana. Estaba sentado en los escalones de la entrada de mi casa y, al acercarme, vi que había estado llorando. David, ¿qué pasa?, le pregunté inmediatamente, con mi instinto maternal por encima de todo. Mamá, Elena y yo nos separamos ayer, dijo sin preámbulos. Se mudó con su familia al motel y yo me voy a quedar en el apartamento de un amigo hasta que decida qué hacer. Me senté a su lado en los escalones, con el corazón roto por el dolor que era evidente que estaba sintiendo. Me dio un ultimátum, continuó David, con la voz hueca por el agotamiento. Me dijo que si no podía reconstruir el puente entre tú y su familia, si no podía convencerte de que les ayudaras, entonces estaba eligiendo entre ella y tú, y ella no podía estar casada con un hombre que no luchara por su familia.
La ironía era devastadora. Elena había creado la división que decía temer, obligando a David a elegir entre su esposa y su madre cuando no debería haber sido necesario. David, lo siento mucho, le dije, tomándole la mano. Nunca quise que este conflicto destruyera tu matrimonio. Mamá, no fue el conflicto lo que destruyó mi matrimonio, respondió David, apretándome los dedos. Fue la negativa de Elena a aceptar que tienes derecho a tomar decisiones sobre tu propia vida. No podía entender por qué no sacrificabas tu paz por la comodidad de su familia, y no podía perdonarme por haber acabado dándote la razón. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos, contemplando cómo el sol de la tarde se filtraba a través del roble que Robert había plantado cuando David estaba en la escuela primaria. Seguí intentando explicarle a Elena que quererla no significaba que tuviera que abandonarte, dijo David finalmente. Pero ella veía cada conversación que teníamos, cada intento que hacía por reparar nuestra relación, como una prueba de que la estaba eligiendo a ti en lugar de a ella. David, las relaciones sanas no requieren que las personas elijan entre su cónyuge y sus padres, le dije con delicadeza. Elena te pedía que demostraras tu amor rechazando a otras personas que te importan, y así no es como funciona el amor. David asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Ahora lo sé. Pero mamá, tengo 32 años y siento que estoy empezando de cero. Pensaba que Elena y yo construiríamos una vida juntos, quizá tendríamos hijos, envejeceríamos juntos. Ahora no sé cómo será mi futuro. Me dolía el corazón por el dolor de David, pero me sentía orgullosa de él por elegir la integridad en lugar de la comodidad, por negarse a mantener un matrimonio que le obligaba a abandonar sus valores y a su familia. No estás empezando de cero, le aseguré. Estás empezando con la sabiduría y la experiencia que antes no tenías. La familia de Elena ahora piensa que soy una persona horrible, dijo David con amargura. Carlos no me habla, María actúa como si les hubiera traicionado y Sofía me ha dicho que no soy el hombre que creía que era. De la noche a la mañana he pasado de ser un miembro de la familia a ser un enemigo. Eso lo dice todo sobre su carácter, respondí. Las personas que realmente se preocupan por ti no te dan la espalda en cuanto dejan de serte útiles. Hablamos hasta el atardecer y lo invité a cenar. Mientras cocinábamos juntos, lo observé relajarse poco a poco, volviendo al ritmo de estar en casa, donde lo amaban incondicionalmente. Mamá, necesito que seas completamente sincera, dijo David cuando nos sentamos. ¿Crees que tomé la decisión correcta al dejar a Elena? Lo pensé detenidamente, sabiendo que mi respuesta era muy importante. Tomaste la decisión que te permitió mantener tu integridad y tus relaciones importantes. Elena te estaba pidiendo que te convirtieras en alguien que no eres, alguien que abandonaría a su madre para demostrar su amor por su esposa. Tú elegiste seguir siendo el hombre que tu padre y yo te criamos para que fueras. David sonrió por primera vez en todo el día. A papá le habría gustado esa respuesta. Tu padre habría estado orgulloso de ti por defender tus principios cuando era difícil, le aseguré. Mientras David se preparaba para marcharse, se volvió con una determinación que no había visto desde su infancia. He dejado de tomar decisiones basadas en las expectativas de los demás. He dejado de intentar demostrar mi amor sacrificando a las personas que siempre me han querido incondicionalmente. Y he dejado de pedir perdón por tener una madre que me enseñó a pensar por mí mismo. Sus palabras me llenaron de un orgullo y un alivio sin precedentes. Mi hijo había vuelto a encontrarse a sí mismo y a mí. 3 meses después, David pidió volver a mudarse temporalmente a la habitación de su infancia. La petición fue humilde y respetuosa, reconociendo que mi casa era mi dominio y que su presencia sería un privilegio, no un derecho. El David que volvió era diferente, más tranquilo, más reflexivo, infinitamente más respetuoso. Vivir juntos era algo natural y cómodo. Ayudaba en las tareas domésticas sin que se lo pidiera, contribuía a los gastos sin que se lo recordaran y nunca daba por sentado que yo estuviera dispuesta a satisfacer sus necesidades. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en el antiguo huerto de Robert, David me dijo: La familia de Elena te culpa de lo que pasó.
Elena les dijo que si les hubieras ayudado cuando lo necesitaron, nada de esto habría pasado. ¿Tú crees eso?, le pregunté. No, respondió inmediatamente. El matrimonio de Elena se rompió porque ella no podía aceptar que el amor no viene con exigencias ilimitadas. No podía entender que pedirte que sacrificaras tu bienestar no era razonable. He estado pensando en los límites, continuó David. Elena nunca aprendió a establecerlos con su familia. Se sentía responsable de resolver los problemas de todos y esperaba que yo sintiera lo mismo. Trabajando en un cómodo silencio, David añadió, incluso si hubiéramos seguido juntos, incluso si su familia hubiera encontrado otra vivienda, seguiríamos teniendo problemas. Ella tenía unas expectativas sobre el matrimonio que yo no podía cumplir a largo plazo. Su visión confirmó mis sospechas. Las exigencias de Elena no tenían que ver realmente con la vivienda. Tenían que ver con el control, las pruebas de lealtad y las expectativas que habrían creado un conflicto continuo en cualquier relación. Unas semanas más tarde, Elena me llamó directamente por primera vez desde que David se había mudado del piso que compartían. Su voz era fría y formal, y enseguida supe que la conversación no iba a ser agradable. Señora Margaret, le llamo porque David no me devuelve las llamadas y necesito decirle lo decepcionada que estoy por el papel que ha desempeñado en la destrucción de mi matrimonio, dijo sin preámbulos. Yo ya me esperaba esta conversación y había decidido de antemano que no me dejaría llevar por defenderme ni por volver a discutir nuestros conflictos pasados. Elena, lamento que tu matrimonio no haya funcionado, le dije con calma. Pero David y yo hemos seguido adelante y no me interesa volver a sacar a relucir lo que pasó entre nosotros. ¿No te interesa?, preguntó Elena con voz indignada. Tú destruiste la oportunidad de estabilidad de mi familia, pusiste a mi marido en mi contra y no te interesa asumir la responsabilidad de lo que hiciste. Elena, tomé una decisión sobre mi propio hogar, respondí con firmeza. Todo lo que pasó después fue el resultado de las decisiones que tomasteis tú y David. No soy responsable de las consecuencias de vuestras decisiones. Elena empezó a llorar y, por un momento, sentí la familiar punzada de compasión maternal que había impulsado tantas de mis decisiones a lo largo de los años. Mi familia sigue viviendo en ese motel, dijo Elena entre lágrimas. El restaurante de mi padre está pasando apuros, mi madre quiere volver a Guatemala y Miguel está hablando de dejar los estudios. Todo esto se podría haber evitado si hubieras estado dispuesta a ayudarnos. Elena, esos problemas existían antes de que me pidieras ayuda, y habrían seguido existiendo aunque hubiera aceptado acoger a tu familia, le dije con delicadeza. Mi casa nunca fue la solución a los problemas de tu familia. Pude oír cómo la respiración de Elena se agitaba al otro lado de la línea. David te eligió a ti en lugar de a mí, dijo finalmente. Él eligió la comodidad de su madre por encima de la familia de su esposa. Ese no es el tipo de hombre con el que pensé que me casaba. David eligió mantener su relación con su madre mientras intentaba ayudar a tu familia de manera adecuada, la corregí. Tú eres la que hizo que esas opciones fueran mutuamente excluyentes. Después de que Elena colgara, me senté en mi salón pensando en los diferentes caminos que podría haber tomado nuestro conflicto. Si hubiera aceptado la petición inicial de su familia, habría pasado los últimos meses compartiendo mi hogar con personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. David y Elena quizás seguirían casados, pero su relación se habría basado en mi sacrificio en lugar de en su esfuerzo mutuo y su compatibilidad. Esa noche, cuando David llegó a casa del trabajo, le conté lo de la llamada de Elena. Su expresión se volvió triste, pero decidida. Mamá, Elena te va a culpar de todo lo que ha salido mal en su vida, dijo. No puede aceptar que los problemas de su familia son más importantes que una casa, y no puede aceptar que yo tenga derecho a mantener mi relación contigo. David, ¿estás bien con la decisión que has tomado?, le pregunté. Sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa le llegó a los ojos. Mamá, estoy orgulloso de la decisión que tomé. Me casé con Elena porque pensé que me haría mejor persona, pero seguir con ella me habría obligado a convertirme en alguien a quien no podría respetar.
Mientras estábamos sentados juntos en el salón que había sido testigo de tanta alegría y tantos conflictos a lo largo de los años, me di cuenta de que nuestra relación había salido de esta crisis más fuerte y más honesta que nunca. «Eres bienvenido aquí, David», le dije, mirando a mi alrededor, al espacio que Robert y yo habíamos creado juntos. «Pero esta casa no está en venta, ni siquiera por amor». David se acercó y me apretó la mano. «No lo querría de otra manera, mamá. Esta casa es tuya y debe seguir siéndolo. Eso es lo que la convierte en nuestro hogar». Un año después del conflicto que casi destruyó nuestra familia, estoy en mi cocina preparando café en una tranquila mañana de sábado y siento una paz que no sabía que era posible. La casa a mi alrededor vibra con la misma calidez y amor de siempre, pero ahora hay algo más, la certeza de que luché por este santuario y gané. David se mudó a su propio apartamento hace 6 meses, una decisión que tomamos juntos basándonos en el respeto mutuo, y no en el conflicto o la presión. Viene a cenar 2 veces por semana, llama cada pocos días solo para charlar y trata mi casa con el respeto que se merece. Nuestra relación nunca ha sido tan fuerte, porque ahora se basa en límites y respeto mutuo, en lugar de obligaciones y suposiciones. El mes pasado, David empezó a salir con Sara, una profesora de su barrio que creció en una familia que valora la independencia y la autonomía personal. Cuando me la presentó, ella admiró mi casa, pero nunca comentó su tamaño ni sugirió que fuera demasiado grande para una sola persona. Me hizo preguntas interesantes sobre mi trabajo como voluntaria, elogió mi jardín, y me trató como a una persona, no como a un recurso. La familia de Elena finalmente encontró una vivienda estable gracias a una combinación de programas de asistencia comunitaria y su propio esfuerzo. Carlos reabrió su restaurante en un local más pequeño que se ajustaba mejor a su presupuesto, y María decidió quedarse en Estados Unidos después de todo. Sofía aprobó el examen para ser profesora y encontró trabajo en una escuela primaria. Miguel se graduó en el instituto y comenzó a estudiar en la universidad comunitaria. Me enteré de estas novedades a través de David, que de vez en cuando se encuentra con Elena por la ciudad. Ella todavía me culpa por su divorcio, pero David ha hecho las paces con su ira y ya no se siente responsable de gestionar sus emociones ni de cumplir sus expectativas. «Mamá, he estado pensando en lo que diría papá sobre todo lo que ha pasado», me dijo David durante nuestra última cena juntos. «Creo que estaría orgulloso de ti por defenderte y de mí por haber aprendido finalmente a respetar tu fuerza. Robert estaría orgulloso, creo, de la mujer en la que me he convertido gracias a esta experiencia. He descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba, más valiente de lo que creía, y más digna de respeto de lo que jamás había exigido. La casa parece diferente ahora, no porque haya cambiado nada físicamente, sino porque mi relación con ellas ha evolucionado. Ya no es solo el lugar donde Robert y yo construimos nuestra vida juntos. También es el lugar donde aprendí a valorarme a mí misma, donde descubrí mi propia voz y donde elegí mi propio bienestar por encima de la comodidad de los demás. He empezado a organizar un club de lectura mensual en mi salón, llenando el espacio con las voces y las risas de mujeres que comparten mi amor por la literatura y la independencia. He vuelto a pintar, algo que abandoné cuando David era pequeño, y mi habitación libre ahora hace las veces de estudio de arte, llena de lienzos y materiales. Y lo más importante, he aprendido la diferencia entre estar sola y sentirme sola. Durante la mayor parte de mi vida adulta, confundí la soledad con la tristeza, asumiendo que estar sola significaba que me faltaba algo esencial. Ahora entiendo que la soledad puede ser una elección más que una circunstancia, y que elegir estar sola puede ser un acto de amor propio más que de resignación. El teléfono suena menos a menudo ahora, pero cuando lo hace, las conversaciones son más ricas y auténticas. Ya no me siento obligada a decir que sí a todas las peticiones o invitaciones, y la gente ha aprendido a respetar mis decisiones sin discusiones ni manipulaciones. Grace llama todos los domingos por la noche y nos reímos de lo fuerte que me he vuelto. Tom y Linda nos visitan cada pocos meses y siempre comentan lo tranquila y feliz que parezco. Incluso los parientes lejanos han notado el cambio y comentan que parezco más segura y segura de mí misma que antes.
A veces, en las tranquilas tardes, cuando estoy leyendo en la vieja silla de Robert, lo imagino sentado frente a mí, sonriendo a la mujer en la que me he convertido. Creo que estaría orgulloso de mí por haber aprendido a proteger el hogar que construimos juntos, por negarme a desaparecer de mi propia historia y por enseñar a nuestro hijo que el amor requiere respeto y límites. El jardín está floreciendo, lleno de verduras y flores que reflejan mis propios gustos y preferencias, en lugar de las expectativas de los demás. La casa está decorada exactamente como me gusta, organizada según mi propio sistema y llena de los sonidos y ritmos que me alegran. Ahora duermo profundamente, sin la ansiedad que solía despertarme en mitad de la noche. Hago planes para mi futuro sin consultar a nadie ni preocuparme por cómo mis decisiones puedan afectar a la comodidad de otras personas. He aprendido a confiar en mi propio criterio y a valorar mi propia felicidad tanto como siempre he valorado la de los demás. Esta casa sigue siendo el depósito de mis recuerdos más preciados con Robert y David, pero también se ha convertido en la base de la nueva vida que estoy construyendo como mujer independiente que conoce su propio valor. Ya no tengo miedo de decir que no, ya no me disculpo por mis necesidades y ya no estoy dispuesta a sacrificar mi paz por la comodidad de los demás. Soy Margaret, y este es mi hogar, y por fin he aprendido que ambas cosas son suficientes. A veces, el mayor acto de amor es aprender a decir no. Mi viaje me enseñó que proteger tus límites no es egoísta, es necesario. David y yo tenemos ahora una relación más fuerte porque se basa en el respeto mutuo en lugar de en una obligación ilimitada. Conservé mi santuario, descubrí mi fuerza y aprendí que el amor de una madre no requiere sacrificar todo por lo que ha trabajado. A veces, mantenerse firme es lo más amoroso que puedes hacer, por ti mismo y por las personas que más te importan. El hogar no es solo un lugar, es paz, y todo el mundo merece proteger su paz. ¿Alguna vez has sufrido presión por parte de tu familia para sacrificar tu propio bienestar por los demás? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si te ha gustado, dale al botón me gusta y suscríbete para leer más historias reales sobre cómo encontrar la fuerza en situaciones familiares difíciles. Tu apoyo lo es todo para nosotros.